Seguimos de cerca, como siempre, como todos los días, la evolución de la pandemia en el país, todo esto mientras también el calendario de vacunación con la dosis de refuerzo avanza, también han habido algunas modificaciones, queremos saber cómo lo ven desde el mundo científico y para todo esto vamos a estar conversando con Alexis Caleris, él es director del estudio Sinovac en Chile, académico de la Universidad Católica, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Alexis, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Sí, hola, ¿qué tal? Gracias, Patricia, por la invitación. Felicitaciones por su programa y saludar a la audiencia de MOL TV. Bueno, Alexis, partamos hablando de las últimas cifras que hemos tenido estos días. Hay una tendencia que pareciera mostrar que se están elevando un poco los números. El ministro París lo decía así el fin de semana, tuvimos 3 días con más de 1.000 casos diarios. De todas formas, ya llevamos 2 con estas cifras bajo ese número, pero la positividad está en un 2%, en las más altas desde inicios de agosto. Con toda esta información, ¿cómo ve usted esta tendencia que está teniendo la pandemia en este momento? Bueno, Patricia, yo creo que tenemos que siempre tener en cuenta que esta es una enfermedad nueva, ¿verdad? Que estamos conociendo, la ciencia, la medicina está comprendiendo esta enfermedad y hemos visto favorablemente, pero con mucha cautela, que la vacunación ha ido contribuyendo al control, la disminución de los casos, la disminución particularmente de los casos más severos de la enfermedad. Pero si uno va y mira hacia atrás la historia de situaciones equivalentes, en particular una relativamente cercana, que fue la epidemia de sarampión y los diferentes brotes que tuvimos en nuestro país, cuando se incorpora la vacunación como estrategia de control, hay una cierta oscilación en el tiempo, en tiempos prolongados, décadas, de los casos de sarampión. Lo que sí uno nota inmediatamente un descenso en los casos más severos de enfermedad y los fallecimientos. Entonces, no sabemos qué va a pasar realmente con este coronavirus, que es una enfermedad nueva, un virus nuevo, pero existe la posibilidad de que ocurra algo equivalente a lo observado con sarampión, es decir, una oscilación en el tiempo de los casos y que nos acompañe por mucho tiempo este virus. Y eso es un llamado, en primer lugar, a ponernos al día en los esfuerzos de vacunación, las personas en particular rezagadas, y además a enfrentar esta realidad de circulación viral tomando las medidas necesarias para evitar contagiarnos, porque el virus circula. Hemos sido sorprendidos con las variantes, es un virus que tiene la capacidad de generar variantes. Hemos visto afortunadamente que las vacunas han funcionado relativamente bien frente a las variantes, pero podría ocurrir la aparición de una nueva variante. Por lo tanto, tenemos que seguir viviendo con cautela en torno a este virus. La ciencia lo está conociendo y por lo tanto se requiere una proyección en el tiempo de mucha observación y ir tomando las medidas que corresponden de acuerdo a las circunstancias. Y por supuesto, ponernos al día con la vacunación a aquellas personas que están rezagadas. Alexis, y pensando en todo lo que usted comenta, ¿cuánto afecta esta aspiración de la llamada inmunidad de rebaño el que estos rezagados finalmente no se pongan al día? Porque, por ejemplo, estamos viendo que el calendario de vacunación avanza, las personas se están poniendo la tercera dosis, pero hay un grupo de la población, no solo en Chile, en todo el planeta, que no se ha puesto ni siquiera una. Entonces, ¿juega en contra de esta aspiración de la inmunidad de rebaño? No, he visto en Chile y en particular en otros países donde la vacunación ha logrado altos porcentajes de cobertura en la población objetivo y hemos visto ya un efecto de esa inmunidad a nivel poblacional, disminución del número de casos, disminución de la circulación viral, disminución de la positividad y como he mencionado recién, disminución de los casos severos de enfermedad. Así que ya hemos visto un efecto favorable de la inmunidad. Ahora, en relación al rezago, claramente ese es un problema preocupante porque las personas, en el fondo, es importante que tomen decisiones y puedan avanzar en resolver las muy válidas inquietudes que puedan tener en torno a lo que son las vacunas, lo que son los nuevos medicamentos. Sabemos que la ciencia ha estado trabajando intensamente
durante la pandemia. Desde Chile hemos estado conectados con ese proceso científico y las vacunas siguen en investigación. Estamos viviendo una situación bastante única en la historia en la cual tenemos por una parte estudios científicos clínicos en curso que van entregando antecedentes en torno a las vacunas y al mismo tiempo el uso de emergencia de estas vacunas en la población. Pero los estudios científicos que han permitido la aprobación del uso de emergencia de las vacunas han entregado antecedentes tanto de seguridad como de inmunidad y también de eficacia que son favorables. Y por otro lado, el uso poblacional de las vacunas ha ratificado la seguridad y la efectividad. Cuando uno habla del efecto de la vacuna poblacionalmente, uno habla de efectividad. Entonces, la seguridad de los estudios ha sido ratificada por el uso poblacional de la vacuna y la eficacia de los estudios, a su vez, ha sido ratificada por el uso poblacional de la vacuna y en base a los datos que hemos conocido de efectividad, no solo en nuestro país, sino que en varios países. Entonces, las personas rezagadas, si van y buscan la información, toman decisiones en base a evidencia científica, no solamente la que se genera en nuestro país, sino que en otros países, claramente la decisión correcta es vacunarse, porque el enfrentar al coronavirus sin inmunidad puede ser tremendamente riesgoso, porque es un virus que causa enfermedad y puede ser enfermedad grave o mortal en personas que no tienen inmunidad. Pensando en estos estudios de efectividad que usted menciona, justamente la semana pasada el Ministerio de Salud dio a conocer distintas muestras de cuánto está ayudando la dosis de refuerzo a mejorar esta inmunidad en las personas frente al coronavirus. En el caso concreto de Sinovac, Alexis, ¿por cuánto tiempo se podría mantener estos elevados niveles de anticuerpos que muestra que dan la tercera dosis de Sinovac? Pero recientemente la OMS también se planteaba a favor de reforzar la inmunidad. El Ministerio de Salud también ha planteado que el refuerzo de inmunidad va a aplicar probablemente a todos los esquemas de vacunación. Nosotros ya hace varios meses, entre marzo, abril, tempranamente iniciada la campaña de vacunación, indicamos que podía existir la probabilidad, la necesidad de reforzar la inmunidad, básicamente por tres razones muy concretas. La primera es que hay un decaimiento normal de la inmunidad circulante, anticuerpos y células, en personas que ya se infectaron o se vacunaron. Eso es un proceso absolutamente normal que ocurre y es necesario para el control y funcionamiento correcto de nuestro sistema inmunológico. Segundo, alta circulación viral en una situación de pandemia. Y tercero, la eventual aparición de variantes. Entonces, esos tres elementos han conducido a que la ciencia proponga, en base a la evidencia, la necesidad de reforzar la inmunidad por medio de dosis de vacunas adicionales. Y hemos visto, por los resultados que se informaron recientemente en el Ministerio de Salud y eventualmente otros resultados que se van a ir conociendo en el tiempo de parte de otros países, que el refuerzo de la inmunidad es favorable para disminuir justamente la circulación viral, controlar la enfermedad y generar protección contra el virus. Nosotros recientemente acabamos de enviar a publicación un trabajo científico en base al estudio controlado, científico clínico controlado que estamos haciendo desde la Universidad Católica con varias universidades y hospitales en Chile, con una tercera dosis de Sinovac, y podemos ver que los niveles de anticuerpos se elevan hasta 10 veces sobre los niveles que uno observa 6 meses después de la primera dosis. Es decir, ese decaimiento de la inmunidad se puede revertir, la inmunidad se puede fortalecer justamente con este refuerzo y lo esperable, y va en la línea de lo que comunicó el Ministerio de Salud la semana pasada en este informe de efectividad, es que mejore la efectividad de las vacunas al tener niveles mayores de anticuerpos circulantes. Así que, en el fondo, la decisión de avanzar por medio de dosis de refuerzo claramente es una necesidad que no solamente está siendo utilizada en Chile, sino que ya debe ser una treintena de países o más quizás que están incorporando esta estrategia para fortalecer nuestra salud y prevenir la enfermedad contra el coronavirus.
Claro, de hecho, la misma Organización Mundial de la Salud aconsejó ya la aplicación de esta tercera dosis, al menos de Sinovac y Sinopharm, pero pensando en este aumento de los anticuerpos que muestran los ensayos, los estudios, ¿cuánto debería durar ese aumento de los anticuerpos de Sinovac antes de que empiecen a disminuir? Bueno, nosotros, esa es una de las ventajas, Patricia, que podamos hacer estudios en Chile. Podemos tener resultados tempranamente, incluso nuestra información del estudio fue bien relevante para poder tomar la decisión de la dosis de refuerzo, de una información que no tenemos que ir a buscarla a otros países, está aquí en Chile, en nuestras universidades, en nuestros hospitales públicos, privados, y esos antecedentes nos permitieron, por ejemplo, informar este decaimiento de manera cuantitativa a los 6 meses después de la primera dosis. Vamos a hacer exactamente lo mismo con lo que es la dosis de refuerzo, la tercera dosis. Vemos que aumentan 10 veces los niveles de anticuerpos respecto al sexto mes con esta dosis de refuerzo y esperamos poder comunicar los niveles de anticuerpos 6 meses a partir de ahora. Lo esperable y lo natural sería ver una disminución, pero hay otros factores que además son claves para determinar, por ejemplo, si es necesario reforzar la inmunidad. Primero, la circulación viral, la existencia de variantes y también el seguimiento de la efectividad de la vacuna, que algo también que fue considerado para incorporar en la campaña de vacunación mediante la dosis de refuerzo. En la medida que la efectividad de la vacuna vaya disminuyendo, que es algo que puede ocurrir, podrían ser necesarios refuerzos adicionales. En la medida que la efectividad de las vacunas se mantenga en el tiempo y haya menos circulación viral, podría no ser necesario volver a reforzar la inmunidad. Pero si uno va y mira lo que ocurre con virus, otros virus respiratorios, como por ejemplo el caso de influenza, tenemos que de manera anual, periódica, ir reforzando la inmunidad por el hecho de la necesidad de reforzarla por una parte y por otra parte por la aparición de nuevas cepas del virus influenza que son distintas a las que estaban contenidas en la vacuna original. El coronavirus ha generado variantes. Hemos visto que afortunadamente la inmunidad que ha generado la vacunación ha sido efectiva sobre las variantes, en particular las que circulan en nuestro país. Por lo tanto, hay que seguir estudiando y la ciencia tiene que seguir trabajando para poder ir entregando los antecedentes que se requieren para tomar estas decisiones. Entonces, Alexis, considerando todos estos factores que, claro, van afectando el escenario actual, la evolución de la pandemia, el tema de la circulación del virus, en el mejor de los casos se podría empezar a hablar de una cuarta dosis, una dosis de refuerzo para un año más y en el peor, en 6 meses más. Es posible, nuevamente depende de los resultados que vayan arrojando los estudios. Este tipo de decisiones requieren evidencia, requieren datos duros, científicos, que puedan respaldar la necesidad real de reforzar la inmunidad. Por otra parte, también tiene mucho que ver de cómo nos comportemos como ciudadanía. Si vemos que los números de casos se mantienen bajos, si la circulación viral disminuye, eso significa que va a haber menos probabilidad de ocurrencia de variantes. Ahora, por su nombre, ¿verdad? Pandemia, un fenómeno global, estamos también expuestos a que ocurrencia de variantes en otros países donde el control de la pandemia quizás ha sido menos efectivo y eso genera mayor probabilidad de ocurrencia de variantes, de aparición de nuevas variantes. Estamos expuestos, por supuesto, a que esas variantes puedan entrar a nuestro país. Y lo por ven, eso es muy Alexis, importante. y lo ven más probable, al menos desde el instituto, ven más probable que estas nuevas variantes lleguen o que, por ejemplo, la evolución que estamos teniendo hoy quizás sea más grande, o sea, haya más contagios en un futuro pensando que hay menores restricciones, que las fronteras se están abriendo. ¿Cuál es la predicción que se puede hacer a pesar de que, claro, no tenemos ese dato duro hoy, pero estamos viviendo más libertades y uno podría hacer una especie de pronóstico? Claro, yo creo que el pronóstico va de la mano de la vacunación. Y esto hay muchos casos en la historia de la ciencia y medicina que muestran cómo en la medida que se descubrió una vacuna, por una parte, y por otra parte,
se hicieron esfuerzos globales de vacunación, las enfermedades son controladas. En la medida que hay zonas del planeta, regiones de territorios que tienen bajas tasas de vacunación, esos son lugares fértiles para el coronavirus. Y por lo tanto, en la medida que no se logre resolver ese problema, estamos con mayor probabilidad de sufrir exposición a nuevas variantes y a la circulación viral. Por eso es que este trabajo multilateral que organizaciones como la OMS y otras están haciendo es fundamental, tratar de promover justamente el acceso y también la reacción local de los gobiernos para en los países donde la vacunación va retrasada y seguir con un mensaje en base a evidencia científica para que la ciudadanía tenga confianza en torno a la seguridad y la efectividad de la vacuna, de manera que esta herramienta de salud, cuyo acceso es voluntario, realmente tenga el impacto que ha tenido, por ejemplo, en países como el nuestro y otros que se han adscrito de manera efectiva a la vacunación. ¿Ve que estas mayores libertades que estamos teniendo hoy en día y, por ejemplo, el fin del estado de excepción, con eso el fin del toque de queda, el tema de las fronteras que mencionábamos, ha generado una disminución en la percepción de riesgo que tiene la ciudadanía ante esta pandemia? Sin duda, yo creo que en la medida que sabemos que la vacunación va funcionando, van disminuyendo los casos, se van levantando las restricciones, sin duda la ciudadanía eh, puede tener una percepción de riesgo que se inclina hacia un menor riesgo. Por eso es que el mensaje tiene que ser reiterativo y ser insistente en que así como este virus apareció y se difundió, ¿verdad? Se diseminó rápidamente en el planeta, existe el riesgo también de que vuelva a ocurrir algo parecido con una variante de este virus. Por eso es que yo creo que tenemos que aprender de esta pandemia que ha sido tan dura, tan dolorosa, y cambiar nuestra estrategia de interacción con el mundo microbiano. Vemos lo inmenso que puede ser algo microscópico, ¿verdad? Nos ha tocado vivir esta inmensidad de este ser invisible, ¿verdad? Que ha causado daño a la salud, a la educación, la economía, ha cambiado por completo nuestra vida. Entonces yo creo que uno de los cambios es tomar con mucho respeto a este ente microbiano y eventualmente otras posibles infecciones que nos puedan afectar. Por lo tanto, de aquí en adelante tenemos que ser muy cuidadosos y si bien hemos tenido resultados, la ciencia ha estado presente a través del desarrollo de vacunas, no podemos confiarnos. Yo creo que tenemos que mantener alerta y en particular tomarnos con mucha responsabilidad estas mayores libertades que se han ido recuperando y evitar tener que volver a una situación de confinamiento tan negativa como la que nos ha tocado vivir durante la pandemia. Alexis, pensando en la dosis de refuerzo y en la recomendación de la OMS de aplicar una tercera dosis en el caso de Sinovac, se han encendido algunas alertas de que esto podría generar una especie de problema de suministro, por ejemplo, en China y en los países de Latinoamérica y Europa que usan Sinovac, entre ellos, obviamente, Chile. ¿Les preocupa a ustedes? Le pregunto porque en el fondo usted es director del estudio Sinovac acá. Por supuesto, yo creo que el suministro es algo central. Nosotros por eso muy temprano, en enero o febrero del 2020, empezamos a trabajar en esto y esta colaboración científica dio espacio a un convenio que fue transferido por completo desde la universidad al Estado a través del Ministerio de Salud, que asegura para Chile una cantidad muy alta de dosis de vacunas que fueron tempranamente recibidas en nuestro país. Ahora, por otra parte, ayer me tocó participar en una actividad latinoamericana con países también en Asia, y fue bien impresionante. Uno de los expositores mostró una nota de la BBC en que
menciona que China ha sido el país que más vacunas ha entregado a otros países. Creo que es casi el doble de lo que han hecho juntos Estados Unidos y Europa. Entonces, ha habido un compromiso de los países que tienen capacidad de manufactura justamente para poder dar acceso a las vacunas. Y ese tema es central. Necesitamos que las vacunas lleguen a aquellos lugares donde la vacunación ha estado lenta. Y desde Chile estamos trabajando también en esa dirección. Hay proyectos en los que varias universidades chilenas están participando que buscan recuperar nuestra capacidad de manufactura de vacunas en nuestro país. Hay un proyecto que está impulsando la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Antofagasta, la Universidad Austral. Estamos todas estas universidades con distintas iniciativas tratando de restablecer las capacidades de producción de vacunas en nuestro país, y de esa manera podemos también contribuir no solamente a abastecer a nuestro territorio, sino que también apoyar a otros países, porque esa imagen, verdad, esperanzadora que tuvimos en febrero de este año, cuando llegaron aviones con vacunas a nuestro aeropuerto, sería para nosotros nuestro sueño es que podamos en un futuro cercano embarcar aviones en nuestro aeropuerto con vacunas que sean desarrolladas por la ciencia y en colaboración con grupos internacionales en nuestro país, y esos aviones llenos de vacunas puedan ir a países de la región y por supuesto nuestro territorio. Entonces, hay un trabajo de aquí en adelante que dejó la pandemia en evidencia, que necesitamos fortalecer la investigación científica, necesitamos fortalecer Pero esa recomendación en la capacidad particular, manufacturera. Alexia, esa recomendación en particular de la OMS de una tercera dosis de Sinovac, ¿acelera el proceso de la construcción de la empresa acá en Chile? Pensando que, claro, van a tener que tener más vacunas para poder suministrar a todos los países esa tercera dosis. Claro, yo creo que es una señal de que las vacunas van a ser necesarias por muchos años. Es una señal, es una indicación de que la OMS está acogiendo la evidencia científica y sugiriendo, por una parte, la discusión de reforzar la inmunidad en base a evidencia científica, y por otra parte, es una discusión separada, pero que sin duda están conectadas, el suministro de vacunas. Yo creo que son dos problemas que tienen que ser resueltos de distinta manera, pero están conectados. En la medida que veamos que el virus sigue circulando, que siguen habiendo variantes y que es necesario reforzar la inmunidad por una parte, van a ser necesarias dosis de refuerzo y mayor manufactura. Ahora, ¿cómo podemos fortalecer la capacidad de manufactura? Yo creo que el trabajo que estamos haciendo en Chile de poder conectarnos con desarrolladores que tienen experiencia y que además tienen vacunas con base científica que han tenido resultados favorables, es el camino correcto. Y de esa manera poder promover que en Chile se recupere una capacidad que hasta finales de los años 90, comienzo de los años 2000 estaba presente. Claro, y que se cumple ese sueño de nosotros mandar los aviones cargados desde acá. Alexis, muchísimas gracias Claro, por yo creo haber... que ese es un sueño importante. Yo creo que es un sueño importante porque las vacunas vemos que salvan vidas. Anoche en este seminario yo participé, estaba todo el Caribe, toda Latinoamérica, cada representante de todos los países y además de países en Asia como China. Y todos tenemos había varios puntos obviamente de encuentro, pero uno central, y era que las vacunas son bienes públicos, ¿verdad? Deben ser considerados bienes públicos, y así lo hemos planteado nosotros desde el comienzo de la pandemia, y eso hace que un resultado científico sea considerado un bien público, y hay que promover su acceso con el fundamento científico, con la evidencia científica, para que las personas tengan la confianza de acceder a esta herramienta de salud que puede salvar muchas vidas. Alexis, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias a usted, gracias por la invitación. Que esté muy bien, que tenga buena semana. Y por supuesto, a todos los que nos están viendo, los dejamos como siempre invitados a que sigan conectados en EMOL, informándose de toda la contingencia nacional e internacional.